capítulo 7 del libro de Josué. Vamos a buscar el versículo 1. Hermanos, por favor, ahí en sus Biblias. Vamos a leer los primeros 5 versículos de este libro de Josué. Muy bien. Y nos dice de la siguiente manera: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. El versículo 5. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Amén. Gracias, hermanos, por estar en pie. Vamos a hablar en esta mañana acerca de la tragedia de perder el respaldo de Dios. La tragedia de perder el respaldo de Dios. Bien. A mí me gusta siempre hacer un marco de referencia para que nos ubiquemos en la época y en las circunstancias que nos está señalando la Biblia. ¿Qué es lo que había pasado en estos momentos? Bueno, el libro de Josué en el capítulo 6 nos relata la famosa toma de Jericó, cuando cayeron los muros. El ángel de Dios se apareció a Josué y le dio instrucciones cómo debían hacer para derribar y conquistar Jericó. Ya que Jericó era dice el capítulo 6, que era una ciudad cerrada, bien cerrada. Es decir, bien protegida. Era una ciudad muy rica, tenían su rey, su propio gobierno, tenían muchas posesiones, pero Dios la había entregado a Josué y al pueblo. Pero como los de Israel eran pocos y no mucha experiencia en armas, Dios les dio las instrucciones cómo debían hacer para vencer a esa ciudad. Y nosotros sabemos cuál fue las instrucciones del Señor, que durante 6 días iban a rodear una sola vez la ciudad, iban a marchar en un cierto orden. Al 7º día iban a dar 7 vueltas, y al dar la última vuelta iban a gritar, y al grito del pueblo de Israel los muros caerían. Esas fueron las instrucciones del Señor. Y en el versículo 18 del capítulo 6 de Josué, el Señor le recalca en las instrucciones, les dice
pero vosotros guardaos del anatema. Observemos bien la indicación del Señor. Ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema. No sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. El Señor fue claro, específico, directo. No toquen el anatema. El anatema representaba un tesoro maldito. Y nadie debía guardar nada para sí, sino que todo llevarlo y entregarlo a Dios. El anatema representa los tesoros prohibidos. Las cosas que vemos bonitas, atractivas, pero que no nos conviene y debemos entregarlas a Dios. No digamos, no, pero yo me lo merezco, no, pero los que iban a estar en esa batalla no podían decir, lo hemos ganado, para eso hemos trabajado, no. Esos tesoros prohibidos, tesoros de pecado, porque eran tesoros que se habían dedicado a la idolatría, a los rituales, a los diferentes, tantas cosas que ellos hacían, eran malditos. Y nadie debía quedarse con ellos, debían de entregarlo a Dios, era una maldición. Entraron los israelitas y destruyeron todo. Solamente se salvó la prostituta Rahab, que ustedes conocen la historia, y su familia, que dio albergue a los espías, los recibió, les ayudó, y le dijeron, pues tú y tu familia te vamos a salvar de la destrucción que viene. Y así fue. Pero ¿qué pasó? Siempre hay un pero. En el capítulo 7, la porción que leímos, nos habla de una gran tragedia, y por eso el título de este mensaje. La tragedia de perder el respaldo de Dios. ¿Qué sucedió? El capítulo 7 comienza diciéndonos que había habido un pero en toda esa victoria. Y comienza diciendo que la falla, la prevaricación fue del pueblo. Miren qué terrible. A veces nosotros acarreamos, hermanos, los problemas por el descuido, por la desobediencia a Dios. Pero más adelante explica por qué. Dice, porque Acán, hijo de Carmi, y ahí dice la genealogía, habían tomado del anatema, es decir, una parte de aquellos tesoros prohibidos, los habían tomado, desobedeciendo la orden de Dios. No toquen, no miren, no guarden, no es de ustedes, eso no es para ustedes, aunque se vea bonito. Entonces, Josué no sabía. El pueblo no sabía. Dios sí sabía lo que estaba pasando. Hermanos, a Dios no podemos engañarlo. Dios sabe lo que está pasando. Por escondiditos que lo tengamos, por escondiditos que lo hagamos. Como Ananías en el capítulo 5 del libro de los Hechos, ¿verdad? Que llegó con la venta de la heredad, ¿verdad? En esto la vendí, en cuánto la ha vendido. No, pues yo la vendí en tanto. No, le dijo el apóstol, no trates de engañar al Espíritu Santo. A Dios no lo engañamos, Dios no conoce.
Dios conoce cómo estamos. Nadie sabía, ni Josué, que era el líder, pero Dios sí ya sabía lo que estaba pasando. Entonces los hombres, después de la conquista de Jericó, correspondía la conquista de Jai, una ciudad más pequeña, menos fuerte, menos poderosa. Y los hombres de Josué, los líderes, el ejército, venían de la gran victoria de Jericó. Estaban, pues, envalentonados, ¿verdad? No, hombre. Y le dijeron, no, mira, le dijeron, Jai es más pequeña, Jai es chiquita. No, hombre, esa con 3,000 hombres. Los destruimos. Con que destruimos Jericó, que era poderosa, no digamos a Jai, que son unos 4 pelones. Va, está bien, Leo, vayan solamente ustedes. Y se van dando la sorpresa que los de Jai les mataron 36 hombres. Que a Josué le dolió hasta el alma la muerte de esos hombres inocentes, porque no sabían lo que estaba pasando. A veces no nos damos cuenta, hermanos, que otros son víctimas de nuestros errores. Arrastramos a veces a la familia, arrastramos a los hijos, arrastramos a veces la iglesia que sufre las consecuencias de nuestro descuido, de nuestras desobediencias. Entonces, lo de Jai, le sacaron aparte que mataron a los 36 hombres, les sacaron una gran carrera, porque dice que les sacaron carrera de la puerta hasta Sebarín y los derrotaron en la bajada. ¿Qué significa esto? Que estos hombres iban corriendo, arrastrándose, y allí los agarraron. Me imagino que los golpearon, los hirieron. Total que llegaron todos, como decimos en nuestro lenguaje, llegaron todos revolcados. Ay, qué dolor, ¿verdad? Qué dolor. Esta gente dice que su corazón desfalleció y vino a ser como agua. El pueblo se desanimó, se deprimieron. Ya no querían seguir adelante. Hermanos, que esta gente no se había dado cuenta cuál era el problema, que habían perdido el respaldo de Dios. No se daban cuenta que eso era lo que estaba pasando. A veces en las pequeñas cosas tropezamos. A veces hay cosas que nos salen mal. Hermanos, preguntémosle a Dios qué está pasando. ¿En qué estoy fallando? ¿En qué te está fallando mi familia? ¿En qué te fallamos, Señor? ¿Por qué las cosas no me han salido bien? ¿Por qué las cosas no están saliendo bien? ¿Por qué ha sucedido esto que no debe ser? Quiero decirles que esta tragedia podemos evitarla. No que siempre que nos vaya mal es porque Dios no está con nosotros, porque a veces pasamos por periodos de prueba. Tenemos a Job, un siervo muy probado por Dios, el apóstol Pablo, y tantos ejemplos. Pero nosotros sabemos, hermanos, nosotros nos damos cuenta cuando en realidad Dios nos retira su respaldo. Pero podemos evitarlo, podemos evitarlo. Una de las cosas que podemos hacer para evitar esta tragedia, porque vea, que Dios nos dé la espalda es trágico, eso es trágico. Sentirnos en derrota y no tener paz en el corazón, sentir angustia, porque Dios nos ha dado la espalda. Pero ¿cómo evitarlo? Dice el versículo 6, cuando fue la noticia de la derrota en Jai, dice que Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra, se tiró a la tierra, y junto con los ancianos, y echaron polvo sobre sus cabezas. Esto era para los israelitas una señal de luto, de duelo, de dolor, por las muertes, los 36 hombres que murieron, y por la gran derrota
que habían sufrido, una vergüenza que unos poquitos hombres, una ciudad nada poderosa, los había derrotado. Una de las cosas que debemos hacer, hermanos, es buscar a Dios. Dice el versículo 7, y Josué dijo, ay Señor Jehová, lo primero que hizo, notemos que no comenzó a echarle la culpa a los líderes. No fue a preguntarle a los jefes de las, digamos, de las patrullas. ¿Y en qué fallaron? ¿Que no llevaban las armas adecuadas? ¿Que no hizo nada de eso? Lo primero, buscar a Dios. Hermanos, cuando buscamos a Dios, encontramos la respuesta. Comprendemos, hermanos, que nada podemos hacer si no contamos con el respaldo de Dios. Podemos preparar acá nosotros como iglesia, hablando como iglesia, podemos preparar los mejores eventos, los mejores programas, poner nombres bonitos, poner, qué sé yo, tantas cosas, pero de nada sirve si Dios no está con nosotros, si Dios nos ha dado la espalda. Por más que querramos hacer las cosas bien, hermanos, no sentimos la bendición de Dios, no somos de bendición. Necesitamos el respaldo de Dios para desempeñar nuestros privilegios, para predicar nuestros mensajes. Preocúpese, no se preocupe cuánto sé de teología, cuánto sé de hermenéutica, cuánto sé. Preocúpese si Dios está con usted. Porque Dios habla a través de los labios de una persona muy preparada, si tiene el respaldo de Dios, y así también como una persona que ni sabe leer ni escribir, si tiene el respaldo de Dios. Por eso lo primero es buscar de Dios en todo lo que vamos a hacer. Dios responde. Dios responde, y Dios le respondió a Josué y le hizo ver las cosas. En el versículo 10, Dios habló a Josué y lo primero que le dijo fue, levántate. ¿Por qué estás así? Mira, no es culpa tuya. A lo mejor Josué se sentía culpable. Quizás no preparé bien a los hombres, quizás la estrategia no fue la adecuada. No, le dijo el Señor, levántate, ya no estés en esta situación. ¿Sabes qué es lo que ha pasado? Y vea, me llama la atención que a pesar que era un hombre el que había fallado, pero el pueblo sufrió las consecuencias. Vea qué terrible. Le dice en el versículo 11, mira, Israel ha pecado. Dios le declaró, ha pecado. El pecado es progresivo. El pecado comienza, bueno, abriendo una puerta pequeña, una ventanita, si le damos entrada. Y después sigue avanzando, sigue avanzando, sigue avanzando. ¿Por qué? Porque le damos cabida al diablo. Y el diablo comienza a ganar terreno en nuestro corazón. El pecado es progresivo. No pensemos, no, si esta es una cosa sencillísima. No, si una escapadita. No, si cuestión de cositas así sencillas. ¿Cuántas muchachas creyendo que era algo inocente lo que estaba haciendo? Después salen los embarazos, después salen los problemas, después salen tantas cosas. Y todo comenzó con una salidita inocente a tomar un cafecito. A muchos les ha pasado eso. O si no, hombres, no tiene nada de malo invitar a una compañera de trabajo a un café. Ahí puede comenzar la tragedia de perder el respaldo de Dios. Ahí estamos, no nos movamos de ese tema. Entonces, el pecado es progresivo. Progresivo. Le dice el Señor a Josué, Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado
Mire cómo va el progreso del pecado. Han hurtado. El hurto es diferente al robo, ya lo hemos explicado. El hurto es tomar algo aprovechando el descuido de otro. Alguien deja por ahí un bolígrafo mal puesto, nadie me vio, nadie, y el bolígrafo, ¿y qué se hizo? Y era Parker, y era Cross, y no sé qué, pero como nadie me vio, ese es hurto, pero Dios sí nos ve. Entonces el Señor le dijo, hasta han hurtado, mire, quebrantaron el pacto, desobedecieron, tomaron lo que no debían, hicieron lo que no debían hacer, hurtaron, mintieron. Mire cómo iba decayendo la mentira, el pecado. Han mentido. ¿Qué significa esto? Yo no dudo que ya Josué había interrogado a la gente. Miren, hemos fracasado. Digan, confiesen ustedes si tienen algún pecado, digan. Y a lo mejor ellos decían, no. Así como a veces nosotros interrogamos. Mira, ¿te han visto por allá con un muchacho? No. A la mamá se le pregunta, mire, si que me han dicho que es su niña. No, ¿cómo va a creer? Y la mamá sabe. Han mentido. Y no le mienten a uno, le mienten a Dios, hermanos. Una vez me dijeron, hermana, ¿y usted por qué no hace algo? Realmente no se podía hacer nada. Si nadie aceptaba las cosas, ¿y yo qué podía hacer? Hermana, ¿y usted por qué no? Lo siento, si nadie acepta la situación, ¿yo qué voy a hacer? Lo que me pueden demandar, van a decir, estoy calumniando. Han mentido. Y aún lo han guardado entre sus... Mire, todo lo sabía el Señor. Todo lo sabía, que ahí tenían su guardadito, como decía la propaganda de un banco, ¿verdad? Su guardadito. Ahí tenían aquello que no debían tener. Entonces, el pecado es progresivo, hermanos. Hacemos una cosa, hacemos otra y otra y otra, y Dios lo sabe. El pecado nos lleva a la derrota. Nos lleva a la derrota. Nos lleva a la vergüenza. Pasamos vergüenzas. Entonces, lo que debemos hacer es buscar a Dios en primer lugar. En segundo lugar, debemos santificarnos. Versículo 13. Cuando Dios habló a Josué y le explicó todo lo que estaba pasando, le dice en el versículo 13, levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana. Debemos santificarnos. La palabra santificar significa apartarnos para Dios, despojarnos de aquello que nos estorba y que nos aleja de la presencia de Dios. Decirle al pueblo que se santifique, que se consagre, que pida perdón, que oren, que alaben a Dios, porque Dios iba a hacer algo bastante dramático, podemos decir así, algo impactante. Y le dice, levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque el Dios de Israel dice así, anatema hay en medio de ti. Ahí está el problema, en medio de ti. En ustedes, mire que no estaba afuera, en otros países a veces decimos, no, bueno, pero como así es la moda, no, pero como así se usa hoy, no, ahí está el problema. No van a poder hacer frente a sus enemigos, nada les va a salir bien hasta que haya destruido el anatema. Cuando nos santificamos a Dios, nos consagramos a Dios, debemos de destruir todo aquello que nos aleja de Dios. Entonces, en segundo lugar, debemos santificarnos.
En tercer lugar, hermanos, debemos obedecer y entender el orden de Dios. Cuando yo estaba leyendo desde el versículo 14 en adelante, yo estaba pensando, bueno, pero Dios siguió un método, porque Dios ya sabía dónde estaba el problema. Dios pudo haber mandado un rayo a ese lugar. Dios pudo haber hecho muchas cosas porque Él lo sabía, pero ¿sabe qué? La tarea de denunciar el pecado es para la iglesia. Es la iglesia la que debe batallar contra el pecado para que la gente se arrepienta y que no se vaya al infierno. Yo veía una publicación de una persona que, bueno, salía ahí diciendo que, ¿cómo es que decía? Bueno, que las cosas que a Dios no agradan. Y sacan una danza de unas muchachas bailando, música reggaetonera, bueno, cosas así. Entonces decían ahí, por eso es que la ira de Dios, por eso es que Dios, muchas cosas. Entonces una persona dijo en los comentarios, bueno, dijo, y ustedes dijo que no son evangélicos, fíjese, porque ustedes solo se critican, entre ustedes mismos se critican. Y yo me quedé pensando, es que a nosotros nos corresponde señalar el pecado. A nosotros nos corresponde denunciar lo que es pecado, lo que a Dios no le agrada. ¿Y por qué la ira de Dios se desata? A nosotros nos corresponde, a la iglesia del Señor. Nos toca obedecer a Dios, buscar a Dios, santificarnos y denunciar el pecado. Alguien que no se santifica delante de Dios no puede denunciar el pecado porque está en pecado. Entonces, pero Dios tiene un orden, un método. Y comienza desde el versículo 14, que Dios ya sabía todo, pero le dejó la tarea al pueblo. Dice el versículo 14, os acercaréis pues mañana por vuestras tribus. Y primero se iba a ir a lo global. Iba a ir Josué a las tribus. Ahí estaba la tribu de Dan, ahí estaban las otras tribus. Te vas a acercar a las tribus. Y Dios iba a escoger una tribu de todas las tribus que estaban ahí. Y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias. Vaya, como decir aquí la iglesia. Nosotros aquí en la iglesia somos una tribu, digamos que somos una tribu. En esta tribu hay familias, ¿verdad? Hay una familia. Se va a escoger, dijo el Señor, una familia. Familia tal, familia tal, familia tal. De cada familia vamos a ir a la casa de la familia. Fíjese, por deducción, ¿verdad? Vas a ir a la casa de la familia. Y cuando llegues a la casa de la familia, que en estos casos eran las tiendas porque eran movibles, vas a buscar al jefe de familia. Prácticamente ese fue el orden de Dios. Primero la tribu, después en esa tribu una familia, después de esa familia una casa, y ya en la casa buscar al jefe, pedirle cuentas al jefe. Bueno, así lo hicieron. Y resultó que Dios escogió a la tribu de Judá. La tribu de Judá fue la escogida. Jesucristo nació del linaje de Judá. Y de Jesucristo nació la iglesia. Por eso les digo yo, la iglesia es encargada de denunciar el pecado. Dios puede mandar ángeles a anunciar al mundo que se arrepientan y que se aparten de los pecados. Pero Dios nos dejó la tarea a nosotros. A nosotros. Escogió la tribu de Judá. Mire qué tarea la que Dios nos ha dejado. Cuando se acercó a la tribu, tomó a la familia de Sera, también de la tribu de Judá.
Luego después escogió a Zabdi. Cuando escogió a Zabdi, que creo que era el papá de Acán, hizo acercar su casa por los varones y fue tomado Acán, hijo de Carmi. No, era hijo de Carmi y nieto de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. De la misma tribu, es decir, del mismo pueblo. Habían fallado a Dios. Habían fallado. Ese es el método de Dios. Porque Dios pudo haberlo hecho en una forma inmediata. El pecado, les decía, hermanos, avergüenza, humilla. Cuando llegaron hasta el centro del problema, que era Acán, versículo 19, leámoslo. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, porque era un líder compasivo Josué, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza. Y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Habían llegado al meollo de la situación, afrontando al jefe de la familia. Todos los hogares, hermanos, sea cual sea la composición, siempre hay un jefe o una jefa, ¿sí o no? Puede ser la tía, puede ser el abuelo, puede ser la hermana mayor. Siempre hay un jefe en el hogar. A veces falta la mamá, a veces falta el papá. Bueno, tantas situaciones que se dan. Pero la responsabilidad, las obligaciones son las mismas que tenemos todos si somos cristianos creyentes en el Señor, nacidos de nuevo. Todos tenemos esa responsabilidad. No, es que yo como soy la hermana mayor, mejor no digo nada. Si es la hermana mayor, tiene que declarar el pecado. Dios confrontó a Acán, el encargado de esa familia. Y Acán respondió, ya humillado, ya avergonzado: bueno, me descubrieron, dijo. Verdaderamente yo he pecado, dice en el versículo 20. Y así he hecho. Comenzó a relatar cómo fue la situación. Pues dice, mire qué terrible, el versículo 21, ese es impactante. Pues vi entre los despojos, ni tanto despojos si eran cosas valiosas, pero eran maldecidos, un manto babilónico muy bueno. Mire qué sinvergüenza, ¿verdad? Ay, perdonen por la palabra, esa me salió. Una vez solo recuerdo eso, yo creo que ya los he contado. Bueno, hubo una situación en determinada iglesia y el muchacho casado se llevó a una cipota, se la llevó. Los hermanos comenzaron a visitarlo y lo visitaban, y bueno, que mire, que arrepiente, hasta su esposa, bueno. Y él dijo llorando, sí, dijo, reconozco, dijo que estoy haciendo mal. Se van a espantar por lo que les voy a decir. Pero ¿sabe qué dijo? Yo voy a reconciliar con Dios, yo voy a volver con mi esposa, pero déjenme siquiera un mes más disfrutar, dijo. ¿Verdad que da hasta escalofrío? Déjenme disfrutarlo un mes más siquiera, a la cipota. Esto dijo Acán. No, si el manto babilónico estaba chulo, dijo. Más los babilónicos, que eran, como les digo, ricos. Tenía, quizás ese manto tenía oro, diamantes, a saber qué clase de... El pecado, aunque si acaso es placentero, hermanos, pero ofende a Dios y es pasajero. Los deleites temporales del pecado, dice la Biblia en Hebreos. Estaba bueno el manto babilónico. Y también 200 ciclos de plata, el dinero. Y un lingote de oro de peso de 50 ciclos. No eran despojos, ¿verdad? Eran cosas de mucho valor material. Lo cual dice, codicié, la codicia, y tomé.
Y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ella. Mire, lo tenía enterrado en medio de su casa. Hace años, hermanos, se daban unas situaciones que a la gente les hacían entierros. Decían, como el diablo siempre ha tenido sus manifestaciones, ¿verdad? Sí, es cierto, el diablo es diablo, pero nosotros tenemos la sangre de Cristo, el Espíritu Santo que nos acoraza. No le tenemos miedo a esas cosas. Pero antes sí, eso era bulla. Cuando en una casa decían, hallaron un entierro, toda la gente iba a ver el entierro y salían las señoras con agua bendita, con rosarios, no hallaban ni qué hacer. Y hallaban un ladrillo flojo y abajo el entierro, un muñequito con la foto de la persona, con alfileres trabados, cosas que se daban. Yo espero que en este tiempo ya no se dé, y si se da, pues nosotros tenemos el Espíritu Santo. Tenía su entierro. Pero quiero decirles que esa clase de entierro no es nada, hermanos. Eso es chiste. Estos entierros son peligrosos. Hermanos, yo les hago el llamado. No tengamos entierros. No tengamos entierro. ¿Qué hizo Josué? Fueron a sacar aquello. Y cuando lo tomaron, dice el versículo 23, lo pusieron delante de Jehová. Si hay cosas, hermanos, en nuestro pasado que son vergonzosas, por eso es que aconsejamos a los jóvenes que se cuiden, para que cuando tengan 40, 50, 60 años no tengan de qué avergonzarse. Que no digan, ay, cuando yo era bicha, ay, si ustedes supieran. Ay, si cuando yo era bicha, si ustedes supieran. Caminen rectamente delante de Dios. No alberguen entierritos. Pero si los hubo, hay que ponerlos delante de Dios. Y que Dios nos perdone, que alcancemos misericordia, que Dios nos perdone. Si hay por ahí un entierro de algún adulterio, de alguna fornicación, de alguna violación, de algún aborto, yo no sé. Está bien, no vamos a venir con un rótulo. Fíjense que yo en el año tal hice esto y vengo a... No sé, no, porque hoy nosotros estamos en un pacto diferente. No como lo hacían en este tiempo, que eran exhibidos delante de todo el pueblo. Pero sí, hermanos, presentémoselo a Dios para que Dios nos perdone. No andemos haciendo entierros, hermanos. Quitémonos esas cosas. Si nos cuentan que por ahí nos han enterrado la foto y nos han puesto, eso no se preocupe, hermano. Eso no es problema. El pecado. Y mire qué terrible, lo tenía en medio, sin darse cuenta Acán, que estaba afectando a toda su familia. ¿Y qué pasó? Que los apedrearon. No dice apedrearon a Acán, apedrearon a la familia. Mire, los quemaron. La familia sufrió las consecuencias de ese entierro. La iglesia sufre. Por eso les decía el título de este mensaje, la tragedia de perder el respaldo de Dios. Posiblemente digamos, esto nadie lo supo, nadie se dio cuenta, nadie lo sabrá, pero Dios sí lo sabe. Y posiblemente nunca nadie se va a dar cuenta. Y posiblemente nos muramos y nadie se va a dar cuenta. Posiblemente. Pero hay un día, hermanos. Hay un día en que todas estas cosas quedarán al descubierto. Dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 20, en el versículo 11.
donde nos habla del juicio ante el gran trono blanco, donde ni ustedes ni yo, hermanos, estaremos por fe en Jesucristo. Muchas personas se preguntarán cuando Cristo venga, ¿yo por qué me quedé? Si yo iba a una iglesia, si yo no tenía problemas. Tenían su entierro y nunca lo confesó a Dios. Nunca se apartó, nunca pidió misericordia, nunca pidió perdón. En ese momento, ante el gran trono blanco, dice el versículo 11, capítulo 20 de Apocalipsis: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y en ningún lugar se encontró para ellos. Un día terrible, el día más triste de la historia. Versículo 12: y vi a los muertos, grandes y pequeños, poderosos y débiles, millonarios y pobres, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, el cual es el libro de la vida, dice acá. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Allá está. Allá se van a develar los entierros. Si hay algo que estorba, si hay algo que está por allí, confesémoslo a Dios. Dice el libro de los Proverbios en el capítulo 28, en el versículo 13: el que encubre sus pecados no prosperará. Posiblemente digamos, no, para mí me va bien, yo tengo trabajo, pero en aquel día será lo terrible. Dice, mas el que los confiesa, le dice al Señor: Señor, lo que yo hice en tal época, perdóname, lávame con tu preciosa sangre. Yo quiero, cuando me vaya de este mundo, despertar en tu presencia, no en el otro lado. El que los confiesa y se aparta. Ese es el método de Dios. Confesarlos y seguir haciendo lo mismo, no. Los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Porque misericordia es lo que necesitamos, hermano. Por misericordia estamos aquí, hermano. En este mundo somos pasajeros, pero por la misericordia de Dios, hermanos, por la fe en Jesucristo, en los méritos de su preciosa sangre, sabemos que un día estaremos en la presencia del Rey. Y por eso, hermanos, presentémonos delante de Dios con un corazón limpio. Presentémonos delante de Dios, hermanos, como necesitados de su misericordia. Nosotros tenemos a Cristo. En este momento no van a caer piedras, ni fuego, ni nada de eso. Pero es terrible porque sí habrá un día del juicio. Pero a eso vino Cristo. Hermanos, a limpiar nuestros pecados. No que sean chiquitos y que sean grandes, hermanos, porque ya quitémonos esa idea. Pecado es pecado. No, pero es un pecadito, dice, no. Bueno, yo recuerdo hace años cuando nos íbamos a confesar con unas amigas, decíamos, pero yo ahora esta semana solo pecaditos tengo. Solo pecaditos. No, pecado es pecado, hermano. Pecado chiquito. Nosotros tenemos a Cristo, que es nuestro intercesor. Nuestro intercesor. Que la misericordia de Dios esté siempre con nosotros, que nos cubra. Que obedezcamos la palabra de Dios, obedezcamos al Señor. Vamos a orar en esta mañana, hermanos. Vamos a orar. Oremos por los hermanos y amigos que están con nosotros en el Facebook. Que Dios, de veras no son nuestros méritos, hermanos. No es nuestra capacidad, no. Es la misericordia de Dios.
Amantísimo Dios, gracias, Señor. Gracias, Padre, en esta mañana, Señor. Oh, Cristo glorioso, derrama tus bendiciones, Señor, sobre tu pueblo. Derrama, Señor, esas bendiciones en nuestras vidas, Padre. Dios mío, si hay algo que estorba, si algo molesta, Padre, en esta hora lo ponemos delante de ti. Padre, consume todo aquello que nos inquieta, que nos estorba, Señor. Limpia, Señor, nuestro corazón, nuestras conciencias. Que podamos presentarnos, Señor, con unas conciencias limpias, Señor. No somos perfectos, Padre, pero sí sabemos lo que es pecado, sí sabemos lo que te ofende, Padre. Cristo glorioso, gracias por derramar tu preciosa sangre por nosotros, Señor. Dios mío, te adoramos, Señor. Te bendecimos, ayúdanos, Señor. En estos tiempos de tanta calamidad, de tanto peligro, Señor, de tanta zozobra, tenemos la coraza del Espíritu Santo que nos ayuda, nos fortalece para seguir adelante cada día. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Dios les bendiga. Un saludo a nuestros hermanos Facebook.